La magnificencia de un solo hombre llegó a eclipsar imperios enteros cuando el rey Salomón gobernó sobre Israel con una riqueza y sabiduría que jamás volvería a repetirse en la historia humana. Su reinado marcó el apogeo del antiguo Israel, pero también sembró las semillas de su destrucción a través de decisiones que desafiaron las leyes divinas establecidas desde los tiempos de Moisés. El templo de Salomón se alzaba sobre el monte Moriah como una joya resplandeciente que podía verse desde kilómetros de distancia. Las Escrituras nos relatan en 1 Reyes, capítulo 6, que esta monumental construcción comenzó en el 4º año de su reinado, exactamente 480 años después del éxodo de Egipto. Las dimensiones del templo eran impresionantes: 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros de alto, con una entrada que medía 9 metros tanto de largo como de ancho. La construcción de este templo no fue una empresa ordinaria. Según las Escrituras, Salomón movilizó a 30.000 hombres de Israel, enviándolos al Líbano en turnos de 10.000 por mes, de manera que estuvieran un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Además, tuvo 70.000 hombres que llevaban cargas y 80.000 cortadores en el monte, sin contar a los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300 que tenían cargo del pueblo que trabajaba en la obra. Si esta historia te está fascinando, no olvides seguirnos y darle like para que más personas conozcan estos increíbles relatos bíblicos. Los materiales utilizados representaban lo más fino que el mundo antiguo podía ofrecer. El rey Hiram de Tiro proporcionó madera de cedro y de ciprés según toda su voluntad, mientras que Salomón daba a Hiram 20.000 codos de trigo para el sustento de su familia y 20 codos de aceite puro cada año. Las piedras del templo eran labradas y perfectamente ajustadas en las canteras, de tal manera que durante la construcción del edificio no se oyó martillo, ni hacha, ni ningún otro instrumento de hierro. El interior del templo superaba cualquier descripción en magnificencia. Las paredes estaban recubiertas de madera de cedro desde el piso hasta las vigas del techo, talladas con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, todo recubierto de oro puro. El piso estaba cubierto de madera de ciprés, también dorada. El lugar santísimo, un cubo perfecto de 9 metros por lado, contenía 2 querubines de madera de olivo de 4,5 metros de altura cada uno, con alas extendidas que tocaban las paredes y se encontraban en el centro. El mobiliario del templo reflejaba la riqueza sin precedentes del reino de Salomón. El altar de oro para el incienso, la mesa de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, los candelabros de oro puro 5 a la derecha y 5 a la izquierda delante del lugar santísimo, las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro, los tazones, las despabiladeras, los lebrillos, las cucharillas y los incensarios de oro puro y los quiciales de oro para las puertas de la casa interior del lugar santísimo y para las puertas del templo. 2 columnas monumentales flanqueaban la entrada del templo. La columna de la derecha se llamaba Jaquín y la de la izquierda Boaz. Cada una medía 8 metros de altura con capiteles de 2 metros adicionales, decorados con granadas de bronce y trabajo de red de una artesanía excepcional. Estas columnas no sostenían el techo, sino que servían como símbolos de la estabilidad y fortaleza del reino establecido por Dios. El atrio del templo contenía el altar de bronce de 9 metros de largo, 9 de ancho y 4,5 de alto, donde se realizaban los holocaustos diarios. Pero la pieza más impresionante era el mar de bronce, un inmenso recipiente circular de 4,5 metros de diámetro y 2 metros de altura,
sostenido por 12 bueyes de bronce dispuestos en grupos de 3, mirando hacia los 4 puntos cardinales. Este mar contenía 2.000 batos de agua, equivalente a unos 44.000 litros, utilizados para las purificaciones de los sacerdotes. La organización del servicio del templo seguía meticulosamente las ordenanzas divinas establecidas por David. Los 24 órdenes sacerdotales se alternaban semanalmente en el servicio, mientras que los levitas cantores se dividían en grupos bajo la dirección de Asaf, Hemán y Jedutún. Cada mañana y cada tarde se ofrecía el holocausto continuo, acompañado de libaciones de vino y la quema de incienso aromático en el altar de oro. El templo no funcionaba como una entidad aislada, sino como el centro de un complejo religioso y administrativo que incluía los palacios reales. La Casa del Bosque del Líbano, así llamada por sus numerosas columnas de cedro, servía como arsenal y sala del trono. Allí Salomón construyó su gran trono de marfil cubierto de oro puro, con 6 gradas y 12 leones en pie sobre las gradas, símbolo de la autoridad real establecida por Dios. Los rituales diarios del templo seguían un patrón establecido que reflejaba la santidad de Dios y la necesidad de purificación del pueblo. Cada mañana los sacerdotes encendían las lámparas del candelabro de oro, renovaban los panes de la proposición cada sábado y mantenían ardiendo constantemente el fuego sobre el altar de los holocaustos. El sonido de trompetas, címbalos y arpas acompañaba las ceremonias, creando una atmósfera de adoración que elevaba los corazones hacia el Altísimo. Sin embargo, la vida de Salomón se extendía mucho más allá de sus responsabilidades religiosas. Su palacio personal, que tardó 13 años en construirse comparado con los 7 del templo, albergaba una corte de proporciones extraordinarias. Los jardines reales contenían plantas y árboles de todas las especies conocidas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, reflejando su interés en la botánica y las ciencias naturales. La sabiduría de Salomón se manifestaba en cada aspecto de la administración del reino. Dividió Israel en 12 distritos, cada uno responsable de abastecer la corte real durante un mes del año. El consumo diario del palacio, según 1 Reyes capítulo 4, incluía 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina ordinaria, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, las gacelas, los corzos y las aves engordadas. Esta abundancia no era meramente ostentación, sino una demostración del favor divino sobre Israel. El comercio internacional alcanzó niveles nunca vistos bajo el reinado de Salomón. Sus naves, construidas en Esión-Geber, junto al Mar Rojo, navegaban hasta Ofir, trayendo 420 talentos de oro cada 3 años. Las flotas comerciales también traían plata, marfil, monos y pavos reales, estableciendo rutas que conectaban a Israel con los confines del mundo conocido. Los mercaderes de todas las naciones venían a oír la sabiduría de Salomón, trayendo presentes de oro, plata, vestidos, armas, especias, caballos y mulos. La visita de la reina de Sabá marcó el punto culminante del reconocimiento internacional de la grandeza de Salomón. Ella vino desde los extremos de la tierra con una caravana inmensa, cargada de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Después de probar la sabiduría del rey y ver la magnificencia de su palacio, la reina declaró que ni aún la mitad le había sido dicha y que la sabiduría y prosperidad de Salomón sobrepasaban la fama que había oído.
Pero detrás de toda esta magnificencia yacía el aspecto más controvertido y complejo de la vida de Salomón, sus múltiples matrimonios. Las Escrituras nos revelan una realidad que ha fascinado y preocupado a teólogos durante milenios. Según el registro bíblico en 1 Reyes capítulo 11, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. El texto es específico y directo. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Dale like y síguenos para descubrir más sobre cómo funcionaba realmente esta increíble corte real. Estos matrimonios no eran simplemente cuestiones de preferencia personal, sino alianzas políticas estratégicas que consolidaban el poder de Israel en el mundo antiguo. Cada esposa representaba un tratado de paz, una ruta comercial asegurada o una alianza militar que fortalecía las fronteras del reino. La hija de Faraón, siendo la más prominente, ocupaba un palacio especial que Salomón construyó para ella fuera de la ciudad de David, pues dijo que su esposa no podía habitar en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares son sagrados donde ha entrado el arca de Jehová. La organización administrativa de este vasto harén requería una infraestructura sin precedentes en la historia antigua. Los palacios reales se extendían por acres, con apartamentos separados para las diferentes categorías de esposas según su rango, origen y las alianzas que representaban. Las esposas de sangre real tenían sus propias cortes, con mayordomos, consejeros y servidores que gestionaban tanto sus necesidades personales como los asuntos diplomáticos relacionados con sus tierras natales. Las esposas moabitas mantuvieron sus tradiciones culturales, incluyendo el conocimiento de perfumes y cosméticos que eran famosos en todo el Oriente Medio. Las princesas sidonias aportaron su experiencia en el comercio marítimo y la artesanía en metales preciosos, mientras que las esposas edomitas contribuyeron con su conocimiento de las rutas caravaneras del desierto. Cada grupo cultural enriquecía la corte con sus propias tradiciones, conocimientos y conexiones internacionales. Pero ¿cómo lograba Salomón equilibrar las necesidades y expectativas de 1000 mujeres? La respuesta se encuentra en el sofisticado sistema administrativo que estableció. Su día se dividía meticulosamente entre obligaciones estatales, ceremonias religiosas y responsabilidades familiares. Las mañanas generalmente se dedicaban a asuntos judiciales y administrativos, las tardes a ceremonias en el templo y las noches alternaban en un sistema rotativo que permitía atender a diferentes secciones de su extensa familia. Cada esposa principal actuaba como representante de un grupo más grande, mediando entre el rey y las necesidades específicas de su séquito. Las concubinas, aunque de menor rango, también tenían roles específicos en la administración palatina, desde la supervisión de los jardines reales hasta la organización de festivales y ceremonias culturales que mantenían vivas las tradiciones de sus respectivas naciones. El sistema funcionaba como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes, tradiciones y jerarquías. Los escribas mantenían registros detallados de cada matrimonio, los dotes recibidos, los hijos nacidos y las responsabilidades diplomáticas asociadas con cada unión. Los regalos intercambiados entre Salomón y las familias de sus esposas constituían en sí mismos una forma de comercio internacional que enriquecía el tesoro real. Sin embargo, este aparente éxito administrativo contenía las semillas de la destrucción espiritual del reino. Las Escrituras son claras al registrar las consecuencias.
Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. La influencia gradual pero constante de las esposas extranjeras llevó a Salomón a hacer algo impensable para el constructor del templo de Jehová. Edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esta apostasía representaba una violación directa de las instrucciones que Dios había dado específicamente a los reyes de Israel en Deuteronomio capítulo 17. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amasará para sí en abundancia. La advertencia divina no era arbitraria sino profética, anticipando exactamente lo que sucedería cuando un rey pusiera las alianzas políticas por encima de la obediencia a Dios. Las consecuencias no se limitaron al ámbito espiritual. El mantenimiento de 1000 esposas, con sus respectivos séquitos, palacios y ceremonias, requería recursos enormes que gradualmente agotaron el tesoro nacional. Los impuestos aumentaron, el trabajo forzado se intensificó y el descontento popular comenzó a crecer, especialmente en las tribus del norte. El hijo de Salomón, Roboam, heredaría no solo el trono, sino también las consecuencias de las decisiones paternas. Su negativa a reducir las cargas impuestas por su padre resultaría en la división del reino, cumpliendo la profecía divina de que el reino sería dividido debido a la infidelidad de Salomón. La historia de Salomón y sus 1000 esposas sirve como un recordatorio poderoso de que incluso la sabiduría humana más extraordinaria puede sucumbir ante la tentación cuando se aparta de los principios divinos. Su templo permanecería como símbolo de gloria espiritual, pero su harén se convirtió en símbolo de compromiso y declive moral. Los eruditos continúan debatiendo aspectos específicos de esta narrativa. Algunos sugieren que el número 1000 puede ser una expresión utilizada para decir muchos y no exactamente 1000 o más, mientras que otros sostienen la literalidad del registro bíblico basándose en la riqueza y poder político de Salomón en el mundo antiguo. Lo que permanece indiscutible es el mensaje teológico central. La sabiduría sin obediencia a Dios lleva inevitablemente a la destrucción. Salomón, quien escribió Proverbios advirtiendo sobre los peligros de la mujer extraña y la importancia de la fidelidad, sucumbió precisamente a aquello contra lo que había advertido a otros. El templo de Salomón sería destruido por Nabucodonosor 500 años después, pero las lecciones de su construcción y del reino que lo rodeó perduran hasta hoy. La grandeza humana, sin importar cuán impresionante parezca, debe siempre someterse a la voluntad divina para encontrar su verdadero propósito y permanencia. La vida de Salomón nos enseña que la bendición de Dios puede manifestarse en riqueza y sabiduría extraordinarias, pero también que estas bendiciones conllevan responsabilidades proporcionales. Su historia permanece como testimonio tanto de la generosidad divina como de las consecuencias de apartarse del camino establecido por el Creador. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia bíblica. No olvides seguirnos, comentar qué te pareció más interesante de esta historia y darle like para que podamos seguir compartiendo estos increíbles relatos de las Escrituras que continúan impactando nuestras vidas hoy.